estar atendiendo. De hecho, voy a estar algunos días en un pequeño módulo aquí en la escuela para que ustedes puedan acercarse el día que ustedes quieran a externarme sus dudas, y si hay algún caso en particular que se haya que atender, pues con mucho gusto yo estaría ahí para apoyarlos, ¿sale, vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando sobre este tema tan importante y que muchas veces nosotros tenemos, más bien sobre este tema que nos incumbe a todos nosotros, ¿no? Y es precisamente el cómo nos vamos a pensionar, ¿no? Una pregunta que es bastante importante es esta pregunta, ¿no? ¿Cómo me voy a pensionar? Todos en algún momento de nuestra vida, principalmente a partir de los 45 años en adelante, esta pregunta es la que surge, ¿no? ¿Cómo me voy a pensionar? ¿A qué derechos tengo como trabajador? Y ¿qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con todo lo que yo he trabajado durante toda mi vida? Y bueno, básicamente el cómo me voy a pensionar es una pregunta bastante importante, ya que de esta pregunta depende mucho nuestro futuro económico, y no solo del futuro económico de nosotros mismos, sino también de las personas que vamos a dejar a cargo de eso que nosotros hemos trabajado durante toda nuestra vida. En cuanto a las personas que vayamos a dejar como beneficiarios, y obviamente a nosotros mismos, para que podamos tener una vida, más bien una vejez, pues bastante buena, ¿no? O sea, que podamos vivir de manera decente dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a pensionar? Hay muchas formas en las que nosotros podemos pensionarnos, y tiene mucho que ver con cuánto es el tiempo que nosotros hemos trabajado, ¿no? Ya sea en institutos privados, en institutos de gobierno federal, como es el caso de aquí de la escuela. Entonces, ¿cómo me voy a pensionar? ¿Sale? Y vamos a hablar sobre que aquí hay dos maneras, o hay dos tipos de trabajadores, ¿sale? Los primeros trabajadores, o el primer régimen pensionario que existe es el régimen de cuentas individuales, ¿sale? Perdón, décimo transitorio. ¿Qué es el décimo transitorio? Bueno, el décimo transitorio, en pocas palabras, para hacerlo un poco más resumido, es como las personas se venían pensionando anteriormente, es decir, antes de que existiera la ley actual de las AFORES, existía algo que se llamaba décimo transitorio, o el SAR, ¿sale? Todos los trabajadores que cotizaron antes del 92, ellos ya tenían un fondo común de ahorro, ¿sale? En ese fondo común de ahorro, ahí era donde se depositaban todos los recursos de lo que nosotros cotizábamos, ¿sale? Entonces, estas personas que estaban laborando hasta 31 de marzo de 2007 y eligieron este régimen, se quedaron en el régimen de décimo transitorio. Es decir, aquellas personas que estaban trabajando hasta el 2007, esas personas pueden ser décimos transitorios a menos que lo hayan elegido o que no lo hayan elegido, ¿sale? En algún momento de su vida laboral, no sé si les llegó a suceder, en 2007 les dieron a escoger si se quedaban en cuentas individuales o se quedaban en el régimen de décimo transitorio, ¿sale? En algunos casos probablemente no ha de haber sido así, y bueno, pero ese es un tema que vamos a hablar un poquito más adelante. Y están también las personas que estaban laborando al 31 de marzo de 2007 y no eligieron ningún régimen, ¿sale? Aquí es importante poner atención, porque aquí en estos casos es donde surgen muchísimos problemas con algunos trabajos, o no quisiera decir la mayoría de los trabajadores, pero sí con una gran parte de los trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque puede darse el caso, o hay bastantes casos en los que los trabajadores están preocupados porque ellos tienen conciencia de que estaban en décimo transitorio. Entonces, una vez que nosotros revisamos cuál es su situación, pues se dan cuenta de que no estaban en décimo transitorio, sino en cuentas individuales. Y entonces ahí surge un problema muy importante, y que hasta la fecha pues se ha tratado de resolver por muchas vías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en esos casos? Bueno, en esos casos es, por ejemplo, aquellos trabajadores que estaban trabajando ininterrumpidamente hasta el 2007, y justamente antes de 2007 cambiaron de trabajo, ¿no? Se pasaron al sector IMSS o se inhabilitaron por alguna cuestión de salud, y volvieron a reingresar después de 2007, una vez que ya se dio a elegir entre los dos regímenes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí?
que cuando eso sucede, a los trabajadores se les asigna por default el régimen de cuentas individuales. Ese es un problema muy común por esas razones que ya les acabo de comentar, ¿no? Entonces, yo dejé de trabajar antes de 2007 y reingresé después de 2007. Entonces, eso me convierte en un trabajador de cuentas individuales. Y ese es un problema que ha venido gestándose desde hace muchísimo tiempo y que muchos trabajadores tienen actualmente, ¿no? ¿Cómo le hago para regresar al décimo transitorio? ¿Se puede o no se puede? Y bueno, son preguntas que surgen siempre que a nosotros se nos acercan para preguntarnos esa situación, que bueno, ya les estaré yo platicando en un momento más, ¿sale? Entonces, décimo transitorio es el régimen por el cual nos vamos a pensionar aquellas personas que estábamos cotizando desde antes de 2007 y por lo tanto el Estado es quien nos paga nuestra pensión, ¿sale? Es decir, nosotros nos retiramos cumpliendo con ciertas características y después de eso el gobierno lo que nos va a hacer es darnos pues nuestra pensión mensual como se venía haciendo anteriormente, ¿no? Y bueno, el otro régimen o la otra sección de trabajadores es el régimen ordinario o cuentas individuales, que bueno, generalmente se le conoce como capitalización individual, ¿sale? ¿Qué es cuentas individuales? Bueno, las cuentas individuales es el régimen más actual que existe y es para aquellos trabajadores que estaban laborando al 31 de marzo de 2007 y eligieron este régimen. Es decir, igual, yo elegí cuentas individuales, estaba en décimo transitorio, pero me dijeron que me convenía más cuentas individuales porque escuché cierta información, etcétera, etcétera, y yo siento que me convenía más. O para los trabajadores que apenas empezaron a cotizar, como es el caso de los jóvenes. Entonces, bueno, aquí bien lo dice, cotizaron por primera vez después del 1 de abril de 2007 o reingresaron a laborar después del 1 de abril de 2007, que es el caso que ya les había comentado, ¿no? Yo reingresé después del 2007, entonces por default soy cuentas individuales o yo empecé a cotizar desde abril de 2007 y por obvias razones soy cuentas individuales, ¿sale? Entonces vamos a ir por partes. Vamos a hablar tanto de régimen transitorio como de cuentas individuales, cómo funciona la cuenta individual y obviamente las modalidades de pensión que existen para que puedan tener una vejez digna, ¿no? Entonces, si empezamos por décimo transitorio, vamos a ver que existen 3 modalidades de pensión diferentes. La primera, que es jubilación, la segunda, que es edad y tiempo de servicios, y la tercera, que es cesantía en edad avanzada. ¿Ok? Estas son los 3 tipos de jubilaciones que están para los trabajadores que son décimos transitorios, ¿sale? Jubilación, bueno, jubilación es la primera modalidad de pensión que nosotros vamos a revisar y que bueno, es por la que todos los trabajadores que son décimos transitorios van por lo general, ¿no? Es decir, jubilación para esta modalidad más bien tenemos que cumplir con ciertos requisitos, como puede ser la edad y como puede ser el tiempo en el que hemos estado trabajando para el sector ISSSTE, ¿sale? ¿Qué es lo que nos requiere? Aquí manejamos una tablita, como pueden ver, y en esta tablita nos va a decir más o menos cuál es la edad que nosotros deberíamos de tener en este año para poder jubilarnos, siempre y cuando cumplamos con los requisitos siguientes. Para el caso de hombres, por ejemplo, la edad que debemos de cumplir son 30 años de servicio y de edad deberíamos de tener para poder jubilarse este año la edad de 57 años, cosa que es muy diferente para el caso de las mujeres, ¿no? En el caso de las mujeres, por ejemplo, nos piden un tiempo de cotización de 28 años y si buscamos, por ejemplo, pensionarnos este año, deberíamos de tener la edad de 55 años, ¿sale? Obviamente hay que tener en cuenta que cada 2 años se incrementa el monto de la edad, ¿no? Entonces puede llegar el momento en que no me pueda yo pensionar hasta 2028, cuando ya no haya más edades por continuar, ¿no? Entonces, estos son los requisitos para irnos con jubilación. Si nosotros cumplimos en estas características, nosotros tendríamos derecho a tener la pensión del 100%, ¿sale? Entre menos edad de servicio tengamos, obviamente la pensión va a ser menor, ¿ok? Entonces, ahorita lo vamos a ver más adelantito en las siguientes diapositivas, pero básicamente la pensión por jubilación va en estas características, ¿ok? La segunda modalidad de pensión es edad y tiempo de servicios, ¿sale? ¿Qué es edad y tiempo de servicios? Bueno,
Esta es para aquellos trabajadores que cumplan mínimo con 60 años de edad y coticen un mínimo de 15 años al servicio del instituto. Esto es a lo que yo me refería hace un momento. Entre menos tiempo de servicio tengamos, y obviamente, aunque nosotros tengamos la edad, pero tengamos muy poco tiempo de servicio, nosotros podemos pensionarnos, sí, sí podemos hacerlo, pero hay que tener muy en cuenta que el porcentaje de esta pensión puede ser menor, ¿sale? En el caso, por ejemplo, de esta, aquí vamos a ver en la tablita, por ejemplo, si nos dice 15 años de servicio, nuestra pensión se estaría yendo al 50%, ¿sale? Entonces, hay muchos trabajadores, o en su mayoría de los trabajadores, pues les conviene más esperarse los 30 años de servicio o los 28, y los que tienen la edad ya suficiente para poder pensionarse, pues se van al 100%, ¿no? Pero en esta segunda modalidad, que es edad y tiempo de servicios, vamos a observar que el porcentaje de nuestra pensión va a ser menor, ¿ok? Y esta sería la segunda modalidad. La tercera modalidad sería cesantía en edad avanzada, ¿ok? Cesantía es para aquellos trabajadores que después de tener 65 años, es decir, yo ya tengo 65 años o más, pero yo ya no puedo trabajar y obviamente nada más coticé 10 años. ¿Esto por qué se debe? Puede ser por varias razones. Una, porque yo antes de trabajar en el sector privado, yo trabajaba en el Instituto del Seguro, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y pues la mayor parte de mis cotizaciones fueron en IMSS, ¿no? Entonces, al haber cotizado mayormente en el IMSS, obviamente mi tiempo aquí en el ISSSTE pues realmente es menor, obviamente, ¿no? Entonces yo podría tener nada más 10 años, pero yo ya no puedo seguir trabajando. Yo ya tengo la edad suficiente y obviamente por mis condiciones físicas, por cuestiones de salud, para mí se me complica seguir trabajando o esperarme hasta los 30 años de servicio, 28 años, ¿no? Entonces, ¿tenemos esa opción? Sí tenemos la opción de poder pensionarnos por cesantía en edad avanzada, pero como ya les había comentado, o sea, el riesgo que nosotros tenemos es que nos estaríamos siguiendo con la mitad de nuestro sueldo, ¿sale? ¿Cuál es la cuestión aquí? Que obviamente, y es una pregunta que les voy a lanzar más adelante, es que muchos trabajadores cotizaron para los dos institutos, es decir, para IMSS o para ISSSTE, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? En estos casos, nosotros como trabajadores tenemos derecho a tener dos pensiones, ¿no? Si es el caso en el que tanto IMSS como ISSSTE estén en una sola cuenta individual. Entonces, yo puedo ser trabajador del IMSS y trabajador del ISSSTE, pero yo coticé mayormente en el ISSSTE, en el IMSS. Entonces, yo puedo jubilarme por el IMSS, pero todavía no puedo jubilarme por el ISSSTE. Entonces, si yo ya cumplí con los con los requisitos para pensionarme por el IMSS, ¿puedo solicitar mi pensión? Sí, claro que sí, pero en el IMSS no. Entonces yo tengo esta posibilidad de pensionarme por cesantía en edad avanzada, ¿sale? Porque no tengo la edad y no creo poder llegar a la edad que se requiere para tener una pensión completa al 100% en el ISSSTE. Entonces nosotros podemos seguir trabajando en el ISSSTE y tener una pensión del IMSS, ¿no? Pero ese es un tema que ya lo puedo checar con ustedes de manera individual y se los puedo platicar con más claridad, ¿sale? ¿Vale? Ahora, este punto que es muy difícil a veces de abordar para muchos de nosotros, y es la cuestión de la muerte, ¿no? Cuando se llega a este momento, surge la misma pregunta que nosotros nos hacemos en el momento en que nos vamos a retirar, ¿no? Ustedes se acuerdan que yo les mencionaba hace un momento que la pregunta siempre obligada que es cómo me voy a pensionar. En este caso, en cuestión de la muerte, es qué va a hacer o qué va a pasar con mi dinero después de que yo fallezca o de que yo llegara a faltar, ¿no? ¿Quiénes van a ser los encargados de administrar ese dinero? ¿Se va a perder? ¿No se va a perder? Y es una preocupación que hasta hoy en día muchos trabajadores tienen, ¿no? Entonces, la muerte para el trabajador, ya sea por causas de salud, por causas fisiológicas, por causas fuertes o por muerte natural, nosotros tenemos la opción o tenemos el servicio para que nosotros podamos delegar a nuestros beneficiarios, ya sea legales o no legales, de los cuales vamos a hablar más adelante, para que ellos puedan hacerse cargo de nuestros recursos, recibir una pensión o asegurarlos para que de ese modo todo lo que yo he trabajado durante mi vida pues no se pierda al 100%, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación en este tema? La recomendación para que cuando se llegue a este momento o desde ahorita que nosotros todavía estamos presentes es designar beneficiarios, ¿sale? Designar beneficiarios
tanto en el instituto como en nuestra cuenta individual, va a ser un punto muy importante para que nuestro dinero siga funcionando y sigamos nosotros protegiendo a las personas que nos rodean. Puede ser a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro cónyuge o a nuestros hijos en caso de que llegáramos a tener. Entonces, a causa de o a falta de estos dos, pues también tenemos a nuestros padres o como en el caso de los no legales, ¿no? Entonces, aquel trabajador, en el caso de décimo transitorio, siempre que hubieran cotizado por más de 15 años, se les va a dar origen a las pensiones de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia. ¿Salió, vale? ¿Qué quiere decir? Viudez es una pensión que va a recibir el cónyuge o el concubino en caso de que fallezcamos, ¿no? Y orfandad para los hijos, siempre y cuando estos sean menores de edad o todavía no cumplan los 18 años de edad y sigan estudiando. Y ascendencia quiere decir a nuestros padres, siempre y cuando ellos dependan de nosotros económicamente, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que nosotros estaríamos asegurando a nuestras personas más cercanas en caso de que nosotros llegáramos a fallecer, ¿ok? Obviamente, aunque yo sea un pensionado, aunque yo sea jubilado, nosotros todavía tenemos bastantes servicios, o bueno, nosotros tenemos puntos a nuestro favor, ¿sale? Como puede ser el servicio médico. Yo, aunque sea jubilado, yo puedo seguir gozando de los servicios médicos, de préstamos personales y, obviamente, todos los servicios o las prestaciones que nos da el instituto, ¿sale? Entonces, no importa que ya sea pensionado, no se pierde ni el seguro médico, no se pierden ni los derechos por los que continuaba yo cotizando para el ISSSTE mientras. Entonces, el monto máximo de una pensión generalmente va a ser de 10 veces la UMA, ¿no? Es decir, el monto máximo por el cual nosotros estaríamos recibiendo serían aproximadamente 30,000 pesos, como es como el monto máximo por el cual nosotros estaríamos pensionando, y esta pensión aumenta anualmente conforme al INSP o el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Estas pensiones gozan de un aguinaldo y de 120 días del pago de pensión en caso de fallecimiento. Esto es lo que yo les comentaba. Esto es en caso de que dejáramos beneficiarios legales o no legales para que ellos puedan recibir una pensión directamente. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de lleno un poquito entrando en materia sobre las AFORES para irles explicando cómo funcionan y cómo es una cuenta individual. ¿Ok? No sé, me gustaría preguntarles en este momento, me gustaría que levantaran la mano si saben en qué AFORES se encuentran. ¿Quién sabe en qué AFORES se encuentra? ¿Ok? Son 2 personitas. Las demás, pues obviamente no tienen idea de dónde se encuentra su cuenta individual. Entonces, precisamente nuestro trabajo aquí es poder ayudarles y acercarnos a ustedes para poder saber esta cuestión, ¿no? Entonces, básicamente las cuentas individuales de un régimen contienen aportaciones del 2% y del 5%, ¿sale? Esto es para vivienda, esto es para su retiro y esto es para su cesantía. Que son recursos que se van a entregar hasta que nosotros cumplamos la mayoría de edad y obviamente el tiempo de servicio, ¿sale? Como bien lo dice aquí, aportaciones se retirarán a los 65 años de edad o cuando los trabajadores se pensionen, ¿sale? Entonces, conocer en dónde está nuestra AFORE es un punto muy importante porque de ahí nosotros vamos a poder monitorear cómo está nuestra situación, qué régimen tenemos, cuánto saldo tenemos y de cuánto disponemos para en el momento en que nosotros nos vayamos a retirar, ¿sale? Esto es muy importante y hay que tomarlo muy en mente porque de ahí es donde nosotros vamos a elegir nuestro futuro, ¿no? Entonces, dependiendo mucho de en dónde esté nuestra AFORE, en dónde esté invertido nuestro dinero, de ahí va a depender directamente en dónde es donde nosotros, o más bien qué tipo de vejez somos la que vamos a tener o vamos a dejarle a nuestras personas más allegadas, ¿no? Ahora, la cuenta individual es una cuenta que se creó básicamente para que los trabajadores puedan acumular sus aportaciones. Esto ya se hacía anteriormente, ¿sale? Todos teníamos un fondo común, nosotros ya los trabajadores que ya tienen más tiempo cotizando, ya tenían un fondo común del cual se les estaba otorgando una pensión mensual, ¿sale? Con la reforma de la ley, en 2007, surge lo que es la cuenta individual o se empieza a individualizar las cuentas de los trabajadores porque era un fondo común.
Entonces, a partir de 1992 se empieza a individualizar para que cada trabajador, sus aportaciones se vayan a su cuenta individual. Entonces, no sé si recuerden que en algún momento les llegó estados de cuenta de Afores ya muy viejitas, ¿no? Por ejemplo, Serfín, entonces eran estados de cuenta muy viejitos, porque era cuando se depositaban en nuestra cuenta individual recursos de lo que nosotros estábamos aportando, ¿sale? Cuando surgen las Afores, se crean precisamente, ya obviamente se constituye como tal la cuenta individual o las Afores, ¿sale? Que es en donde nosotros vamos a mantener nuestro dinero invertido para que al final nos sirva para nuestra pensión, ¿sale? Aquí nos dice el instrumento en donde los trabajadores acumulan sus aportaciones, estas se invierten para generar un rendimiento durante la vida laboral del trabajador para que sean utilizadas al momento de su retiro, ¿sale? Es como les comentaba, conocer en dónde está nuestra Afore es una parte muy importante para saber qué beneficios me da esa Afore, de qué manera me está ayudando para incrementar mi dinero y de qué manera o qué estrategias me puede proporcionar la Afore para que mi saldo aumente y mi pensión sea mejor, ¿sale? Estamos hablando de aquellos trabajadores que son cuenta individual, ¿ok? En modalidades de pensión para cuenta individual, o sea, para el régimen actual, de igual manera son tres, que es retiro anticipado, cesantía en edad avanzada y vejez, ¿sale? Estas tres modalidades vienen dentro de su estado de cuenta, que le llega de su Afore. Si no les llega estado de cuenta, lo vamos a platicar más adelante. Pero la cuenta individual está constituida por las cuentas de RCB, que es retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que es a donde se van todas las aportaciones que hacen ustedes a lo largo de su vida laboral. ¿Sale? Entonces, estas aportaciones se van a retirar hasta que nosotros cumplamos los 65 años de edad. Es cuando nosotros vamos a tener a disposición de estos recursos, ¿sale? Aquí bien lo dice, aportaciones RCB son las aportaciones más importantes que integra nuestra cuenta individual del régimen ordinario. Y la nomenclatura es como ya les había comentado, retiro, cesantía y vejez, ¿sale? Aportaciones son aportaciones mensuales obligatorias que asciende al 11.3% del sueldo básico del trabajador, ¿sale? Esto es lo que se está aportando o que los trabajadores aportan individualmente para su cuenta individual, ¿sale? Que a final de cuentas les va a servir junto con el rendimiento que les otorgue la Afore en la que estén para que tengan un saldo bastante aceptable y puedan tener una pensión digna, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la diferencia a grandes rasgos de entre un décimo transitorio y un cuenta individual? A grandes rasgos, el décimo transitorio recibe una pensión pagada directamente por el Estado, por el gobierno, ¿sale? Y en el caso de la cuenta individual es una pensión que está pagando el propio trabajador, es decir, todos los recursos del tiempo que nosotros estemos laborando, parte de esas aportaciones se van a ir a nuestra cuenta individual, que al final de cuentas nos va a servir para nuestra pensión final, ¿sale? Si hablamos de retiro anticipado, esto es una modalidad o una forma de pensión en la que nosotros podemos retirarnos de manera anticipada. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos vamos a poder retirar aunque no hayamos cumplido la edad o el tiempo que se nos requiere para poder pensionarnos. Pero ojo, no quiere decir que yo, por ejemplo, ahorita que tengo, por poner un ejemplo, si yo tengo 50 años y ya me quiero pensionar, ¿ya lo puedo hacer? No. Se tiene que revisar y tenemos que tener la certeza de que nuestro saldo no sea suficiente para una pensión. Es decir, nosotros nos podemos pensionar anticipadamente, aunque no tengamos la edad ni el tiempo, pero siempre y cuando nuestro saldo no sea el suficiente para una pensión, ¿sale? Entonces nosotros podemos tener muy poquito saldo y no nos puede alcanzar ni para un seguro de sobrevivencia, ni para una renta vitalicia, pero yo ya tengo la edad o todavía no tengo la edad y la verdad es que no creo alcanzar la edad ni el tiempo de servicio para que yo me pueda pensionar. Yo tengo muy poco saldo, entonces yo me puedo retirar anticipadamente solo si no tengo el saldo suficiente, ¿sale? Entonces, recursos como requisitos son recursos suficientes mayores en un 30% a la pensión mínima, ¿sale? La pensión mínima garantizada es aquella que nos otorga el gobierno en caso de que no tengamos, por así decirlo, no nos alcance para una pensión.
La pensión mínima garantizada es la pensión mínima que nos está dando el gobierno para que nosotros nos quedamos sin pensión, ¿sale? Entonces, esa es otra forma. O sea, de que nosotros vamos a tener una pensión, la vamos a tener obviamente, pero si nosotros terminamos con la pensión mínima garantizada, es una pensión muy pequeña. Ronda alrededor de los 6,000 pesos aproximadamente. Entonces, es una pensión muy, muy, muy pequeña y obviamente la recomendación siempre va a ser que procuremos tener un buen saldo en nuestra cuenta individual. ¿Ok? Cesantía en edad avanzada. Este es muy similar a décimo transitorio, solo que como su palabra lo dice, en cesantía es para aquellas personas que ya tengan un mínimo de 25 años y 60 y 64 años de edad, ¿sale? Si nosotros ya tenemos entre 60 y 64 y ya tenemos los 25, entonces nosotros podemos pensionarnos por cesantía en edad avanzada. Realmente aquí no hay mucho que decir porque obviamente pues cumpliendo estos requisitos nosotros podemos ya obtener una pensión como tal, ¿sale? Revisar cómo está nuestra situación en nuestra Afore y obviamente solicitar las modalidades de pensión, obviamente las formas en las que estaremos recibiendo nuestra pensión, ¿sale? Y por último, vejez, igual, es muy similar a décimo transitorio, aquí igual, cumplimos 65 años de edad y tengo un mínimo de 25 años, pero yo ya no puedo seguir trabajando, es decir, ya pasé la edad, ya no puedo seguir trabajando, ya tengo el mínimo de años, entonces yo estaré recibiendo mis aportaciones sobre vejez, ¿sale? Que es directamente como generalmente, más bien es como generalmente todos buscamos pensionarnos, ¿no? Es decir, cumplir los 65 años y los 25 años de servicio. En el caso del IMSS, por ejemplo, son 1,250 semanas, ¿sale? Si yo ya tengo mis 25 años y mis 1,250 semanas o mis 25 años, yo ya estaré recibiendo las aportaciones de vejez, ¿sale? Que es básicamente lo que contiene nuestra cuenta individual. Ahora, ¿de qué manera vamos a recibir nosotros nuestra pensión o nuestra forma en la que nos vayamos a retirar? Bueno, hay varias formas, ¿sale? Una de ellas es la renta vitalicia. Yo ya tengo 65 años, ya cumplí mis 25 años de servicio o mis 1,250 semanas. Ahora, ¿de qué manera yo estoy recibiendo mi pensión o de qué manera yo voy a recibir mi pensión? Bueno, pues existen dos formas. Una es la renta vitalicia y la otra es el retiro programado. Estamos hablando de trabajadores cuenta individual, ¿ok? Renta vitalicia. ¿Qué va a pasar en renta vitalicia? Nosotros tenemos en nuestra cuenta de Afore un saldo total, en el cual están integradas las cuentas de retiro, cesantía en edad avanzada, lo de nuestra vivienda, y obviamente si hacemos aportaciones voluntarias o aportaciones solidarias, todo eso está integrado en nuestro saldo final, que se llama monto constitutivo, que también se llama monto constitutivo, ¿sale? Este monto constitutivo sirve para recibir una pensión mínima, media o máxima por parte de una aseguradora, que quiere decir, cuando yo ya cumplo la edad y el tiempo de servicio, yo tengo la opción de rentar una aseguradora para que esta aseguradora se encargue de hacerme un pago mensual de mi pensión, ¿sale? Obviamente es un pago que se tiene que hacer mensualmente a cierta aseguradora para que esta aseguradora me puedan proporcionar mi pensión, ¿sale? Entonces, pero para que esto sea una realidad, debemos de tener el saldo suficiente. Obviamente, el saldo siempre es el que va a determinar la pensión que nosotros vamos a recibir, ¿sale? Obviamente, cada aseguradora tiene un costo. Con ese monto constitutivo nosotros podemos contratar una aseguradora para que ella nos pueda dar una pensión, o el seguro de sobrevivencia, que a grandes rasgos es obviamente un seguro, es una forma de asegurar a nuestras personas, a nuestros beneficiarios legales, ¿sale? Entonces, renta vitalicia, contrato una aseguradora, esta aseguradora le hago un pago mensual, depende de lo que cueste, y obviamente esta aseguradora me va a otorgar mi dinero en el tiempo que a mí me quede de vida. ¿Qué es lo que hace un asegurador al final? Pues bueno, nos hace un estudio de vida y nos dice, tú vas a vivir aproximadamente 10 años más y yo te voy a dar tu pensión durante esos 10 años, pero me tienes que estar pagando mensualmente. Obviamente, siempre y cuando el saldo sea suficiente, ¿sale? De lo contrario, tenemos la segunda opción, que es el retiro programado, ¿ok? Retiro programado es un contrato que se celebra directamente con la Afore. Aquí no, en retiro programado nosotros no contamos con una aseguradora o no contamos con una aseguradora
porque todo el trámite lo podemos hacer directamente con la Afore en la que estemos actualmente, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hace esta Afore? Obviamente, igual nos proporciona de una pensión mensual, podemos estar haciendo retiros de manera recurrente de nuestra cuenta para nosotros ir sobrellevando, más bien para ir sobreviviendo poco a poco, ¿sale? ¿Cuál es la desventaja? Que obviamente tenemos la posibilidad de que los recursos de nuestra cuenta individual se agoten. Va a llegar un momento que vamos a hacer retiros, ya sean mensuales, hasta el momento en que se vayan a acabar o agotar nuestros recursos de nuestra cuenta. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestros recursos se agotan? Bueno, nosotros tenemos la opción, siempre y cuando todavía tengamos la opción, de cambiarnos otra vez a renta vitalicia. ¿Qué quiere decir? A mí ya se me va a acabar mi dinero, yo ya utilicé mi dinero, ya estuve haciendo retiro, ya lo estuve utilizando y ya se me va a acabar. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Afore? La Afore tiene la obligación de avisarles a ustedes que su dinero está por acabarse y por lo tanto tienen la opción todavía de cambiarse a renta vitalicia. De ese modo ustedes pueden asegurar tener una pensión todavía y obviamente seguir manteniendo aseguradas a sus personas más allegadas, ¿sale? Entonces, retiro programado es básicamente eso. Es muy similar a renta vitalicia, nada más que aquí se celebra directamente con la Afore, ¿sale? Es directamente con la Afore con la que la vamos a hacer este trámite. Y bueno, igual, en caso de cuentas individuales, la muerte es un punto muy importante, solo que aquí a trabajadores por causas ajenas de servicio, que hayan cotizado mínimo 3 años, igual, da igual origen a estas pensiones, ¿no? Tanto décimo como cuentas individuales, vamos a tener la opción de tener estas pensiones para nuestros familiares. ¿Ok? Y bueno, lo del monto constitutivo, este es básicamente lo que ya les había yo planteado hace un momento, es el saldo total, que está integrado por el ahorro solidario, el RCB y el bono de pensión. El bono de pensión, este es un beneficio que tienen muchos trabajadores, ISSSTE, que hayan elegido las cuentas individuales. Es decir, los trabajadores que ya estaban trabajando, los trabajadores que ya estaban cotizando en décimo transitorio y eligieron las cuentas individuales, tenían derecho del beneficio del bono de pensión. Este bono de pensión es como una remuneración por todos los años que ya habían trabajado anteriormente. Generalmente estos bonos de pensión forman parte del monto constitutivo o del saldo final de nuestra cuenta para que de ahí podamos utilizarlo para nuestra pensión al final, ¿sale? Entonces, monto constitutivo, ahorro solidario RCB y bono de pensión es por lo que está integrado. El otorgamiento, pues obviamente debemos estar dados de baja, acudir a ventanillas para poder solicitar estos trámites y podamos obtener una pensión, ¿sale? Ya directamente en las ventanillas del ISSSTE, siempre y cuando tengamos nuestros datos actualizados, vamos nosotros a elegir de qué manera vamos a elegir nuestra pensión, ¿sale? Ya sea cuentas individuales o décimo transitorio, dependiendo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ahondar un poquito más en esto. Ok. Ahora, a un punto muy importante, ahorita ya hablamos sobre las aportaciones que nosotros hacemos como trabajadores en nuestra cuenta individual, ¿ok? Ya hablamos de cómo están conformadas, de cuáles son las subcuentas que la conforman y las modalidades de pensión que nosotros tenemos, a las que nosotros tenemos derecho, ¿ok? Ahora, hay varias formas en las que nosotros podemos hacer también crecer nuestro saldo final, ¿sale? A final de cuentas, o desgraciadamente en este país no existe como esa cultura del ahorro. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿algunos de ustedes ha hecho aportaciones a su cuenta individual? ¿No? ¿Nadie ha hecho aportaciones? ¿Sí? Ahorro voluntario. Ok, bueno, precisamente el ahorro voluntario, y ahorita vamos a platicar un poco sobre esa cuestión. Esa es una parte muy fundamental. ¿Por qué? Porque a partir de lo que nosotros podamos ahorrar en nuestra cuenta individual, es conforme nosotros vamos a asegurar que nuestro saldo crezca, que nuestra pensión sea mayor y que por lo tanto no nos conformemos nada más
con lo que aportamos o con lo que nos aporta el gobierno o con lo que nos aporta vivienda. Hacer aportaciones y ahorrar en nuestra cuenta es muy importante, sobre todo para los que son más jóvenes, ¿sale? Los que son más jóvenes tenemos como esta preocupación, es una tarea muy importante que nosotros tenemos y bueno, a comparación de un décimo transitorio, ¿no? Porque bueno, un décimo transitorio no tendría como tanta esta preocupación de ahorrar en mi cuenta, porque a final de cuentas yo ya tengo una pensión dada por el Estado o el gobierno, y pues bueno, como tal no tengo como mucha esa preocupación, ¿no? Pero en el caso de cuentas individuales sí, nuestra tarea más importante es ahorrar, ahorrar y ahorrar, ¿no? Entonces es como ahorita lo que estamos tratando de hacer es pues animarlos, incentivarlos a que pues intenten hacer aportaciones a su cuenta para que su saldo sea mayor, ¿sale? Entonces, y bueno, retomando el tema de las afores, que es el tema que también incumbe aquí en esta plática, elegir una afore es de suma importancia. Saber en qué afore estamos es importante, porque es una decisión financiera que nosotros vamos a tomar, ¿sale? Es importante saber los rendimientos que nos otorgan, las comisiones que nos cobran y obviamente lo que nos pueden ofrecer para que nos puedan ayudar a tener una buena pensión, ¿sale? Entonces, me voy a promover un poco porque obviamente somos una afore de gobierno como tal, entonces estas pláticas no son simplemente para trabajadores que estén con nosotros, sino también para trabajadores que no estén con nosotros, porque a final de cuentas es información sobre pensión, sobre estas preguntas que nos hacemos en algún momento de nuestra vida y que nos van a servir, ¿no? Entonces elegir una administradora es una decisión muy importante. Todos, absolutamente todos los trabajadores, ya sea IMSS o ISSSTE, tenemos derecho a elegir una cuenta individual o una afore, ¿sale? Y obviamente todos tenemos derecho a tener una sola cuenta nada más. No podemos tener dos afores porque eso nos generaría problemas, ¿sale? Entonces, aquí está una tablita con las comisiones que cobran las afores, ¿sale? Desde pensionista hasta la última, ¿no? Y nosotros podemos ver que las comisiones es un porcentaje que nosotros vamos a tomar en cuenta porque una administradora puede ofrecerte un rendimiento alto, pero no te asegura que todos los años o todos los meses te va a dar el mismo rendimiento. Es decir, un día te pueden dar el 0.57, el otro día te pueden dar menos, pero eso no te lo garantiza. No te garantiza que tu dinero siempre esté en crecimiento, ¿no? Entonces, esto aunado a que nos cobran mucha comisión, las comisiones son muy altas, el rendimiento es alto, pero no siempre me da el mismo rendimiento, puede ocasionar que tengamos pérdidas a lo largo de nuestra vida laboral, ¿sale? Pérdidas de dinero. Ustedes saben que todo el dinero que nosotros tenemos invertido en nuestras afores corre el riesgo de tener minusvalías o pérdidas, ¿sale? Entonces puede que en algún momento podamos observar en nuestro estado de cuenta que tengamos más dinero o al otro día podemos tener pérdidas de 10,000, 15,000 pesos. ¿Por qué? Precisamente por estas minusvalías que existen, porque todo el dinero está invertido, ¿sale? Entonces, elegir una administradora debe ser una decisión muy sabia porque de ello depende mucho de cómo queremos que nuestro dinero crezca, cómo queremos que nuestra pensión sea mejor cada vez más, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pensioniste, desde el momento en que se crea Pensioniste, es decir, a partir de 2007, nosotros hemos manejado la comisión más bajita. Nosotros manejamos el 0.53% y obviamente como somos una afore, trabajamos sin fines de lucro. Nosotros tenemos algunos beneficios que nosotros les podemos dar a los trabajadores y que les puede servir bastante, ¿no? Obviamente no es como que los obligue a que se pasen, simplemente es un dato que les voy a pasar, porque obviamente es mi trabajo como tal, pero también es haberles brindado esta información, ¿no? Porque muchas veces pues no sabemos, ¿no? Cada afore que existe en el país manejan sociedades de inversión, ¿sale? Estas sociedades de inversión se llaman CIEFORES, ¿sale? En total, cada afore tiene un total de 10 CIEFORES, ¿sale? Que están constituidas, como pueden ver aquí,
dependiendo del año en que nosotros nacimos, ¿sale? Está la CIFORE básica inicial, CIFORE básica 90-94, 85-89, 80-84, etcétera, etcétera, ¿sale? Aquí es en donde nosotros podemos invertir nuestro dinero para que nos genere un rendimiento. Cada CIFORE tiene un rendimiento diferente que se va actualizando diariamente. Diariamente se va actualizando este rendimiento y en algunos casos la Afore, por ejemplo, 80-84 me puede dar un rendimiento mayor que un 90-94, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos aportaciones voluntarias, nuestro dinero se va a invertir en una CIFORE. Yo nací en el 92, entonces mi CIFORE que me corresponde es 90-94. Esta CIFORE me da obviamente un rendimiento, pero ¿qué pasa? Y ese es un tip que muchos trabajadores no saben y que les va a servir mucho para que ustedes eviten tener pérdidas de dinero debido a estas minusvalías, ¿sale? Supongamos que yo estoy en la CIFORE 90-94. Tengo un rendimiento determinado, pero yo estoy constantemente revisando cómo se van moviendo las inversiones, es decir, cómo van aumentando o cómo van incrementando. Yo puedo ver que la CIFORE 70-74 tiene o me ofrece mucho más rendimiento que en la que estoy actualmente, ¿sale? Entonces, yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que es la que menos pérdidas ha tenido, que es la que mayor rendimiento o rentabilidad tiene y por lo tanto puede que me convenga más. ¿Qué puedo hacer en estos casos? Después de haber estado 3 años mínimo en la CIFORE básica, por ejemplo 90-94, yo tengo la posibilidad de cambiarme a la CIFORE 70-74. Aunque yo no haya nacido en ese año. Es decir, si yo detecto que una CIFORE tiene mayor rendimiento que en la que yo estoy, y yo ya tengo mínimo 3 años en mi CIFORE, yo puedo cambiarme de CIFORE. Esto para que el rendimiento sea mayor del que me está dando actualmente mi CIFORE. Entonces, esa es una manera en la que nosotros podemos jugar con nuestro dinero para evitar minusvalías a largo plazo, ¿sale? Entonces, esta es una estrategia que siempre les comento yo a los trabajadores para que ellos lo tengan en cuenta, pero siempre en base a que ustedes se animen a hacer aportaciones y obviamente sigan ustedes invirtiendo su dinero para que su pensión sea mejor. ¿Sale? Y bueno, hablando un poquito más sobre la Afore sobre nosotros, que le estamos brindando estas pequeñas pláticas. Están aquí nuestros principales 4 beneficios que tenemos, ¿sale? Ya les había comentado sobre la comisión, que es una comisión del punto 53, la más bajita de todas, y un reparto de utilidades, que son utilidades obviamente o remanente de operaciones. Todas las Afores generan utilidades, igual que una empresa. A final de cuentas, nuestro dinero está invertido en una empresa y en empresas, ¿no? Entonces, absolutamente todas las Afores generan utilidades, pero somos la única Afore que nosotros repartimos esas utilidades en las cuentas de los trabajadores, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Generalmente las Afores privadas, esas utilidades las utilizan para sobrevivencia de las mismas Afores, ¿no? Es decir, para los manejos de las cuentas, aparte de las comisiones, etcétera, etcétera. En el caso de pensionista, al ser una Afore de gobierno y sin fines de lucro, nosotros utilizamos esas utilidades para apoyar a los trabajadores en su saldo final. Cada año, en los meses de mayo, ustedes pueden recibir una aportación, ya sea, que puede variar, ¿no? O sea, realmente no hay una cantidad exacta porque a veces pueden ser, no sé, 6,000 pesos, 5,000 pesos, etcétera, pero de alguna manera es una aportación que ustedes pueden recibir por parte del pensionista, ¿no? Y obviamente estas utilidades se pueden retirar en el momento que ustedes lo deseen, sí lo pueden hacer, porque estas utilidades caen en la subcuenta de ahorro voluntario, ¿sale? Al estar en la subcuenta de ahorro voluntario, nosotros tenemos la opción y la posibilidad de retirar esas utilidades, ¿sale? Entonces, tenemos utilidades que se pueden invertir o se pueden retirar en el momento que ustedes lo deseen, ¿sale? Tenemos programas de incentivos del ahorro voluntario. Esto es, en mes de febrero se sortearon 25 millones de pesos. Cada año nosotros hacemos un sorteo para incentivar el ahorro voluntario. Aquellos trabajadores que se mantienen ahorrando constantemente y tienen
sus datos actualizados, su expediente biométrico en orden, participan en un sorteo que se hace cada año en donde sortean 1 millón de pesos, ¿sale? Este 1 millón de pesos obviamente va para su cuenta individual y obviamente es un empujón muy grande para que ustedes puedan tener un saldo mayor, ¿ok? Y los rendimientos que son atractivos. Aquí cabe destacar que obviamente pensionista no es como que la Afore con mayor rendimiento, pero sin embargo estamos dentro de los 5 primeros lugares en rendimiento, ¿sale? Entonces, aunque no seamos una Afore de un rendimiento muy alto, nosotros tenemos el reparto de utilidades y tenemos una comisión baja para evitar que haya muchas pérdidas de dinero en cuestión de su inversión, ¿sale? Entonces el rendimiento es competitivo, reparto de utilidades, comisión bajita y programas de incentivos, ¿sale? Son como que los 4 más básicos que nosotros ofrecemos. Obviamente la asesoría es personalizada también. Si ustedes tienen dudas en cuanto a su Afore o su cuenta, obviamente nosotros podemos atenderlos de manera personal, ¿sale? No es necesario que en muchas ocasiones vayan a hacer una cita para atender alguna duda. Tienen los datos directos de míos o de cualquier otra persona para que les pueda atender en cualquier duda que tengan, ¿sale? Ahora, ¿quién administra? ¿Cómo saber en qué Afore es la que estamos? Bueno, ya vi que pues, la mayoría no sabe qué Afore es la que tienen. Y aquí está obviamente los datos de los lugares en donde ustedes pueden consultar esta información. Puede ser en en el portal del SAR, llamando al número de Sartel o en la aplicación de Afore Móvil. ¿Alguno de ustedes sabe o ha descargado la aplicación de Afore Móvil? ¿O conoce la aplicación de Afore Móvil? ¿No? ¿Nadie? Bueno, esta aplicación de Afore Móvil es una aplicación muy útil que les va a servir a ustedes para saber cómo va la situación o cómo está el movimiento en su cuenta individual o en su Afore. Les sirve en primera instancia para saber en qué Afore se encuentran. En segunda instancia les sirve para que puedan saber cuánto es el saldo que tienen hasta el momento, solicitar estados de cuenta, resúmenes de movimiento o para hacer aportaciones voluntarias, ¿sale? Esta aplicación, como recomendación, yo se las recomiendo mucho porque, bueno, no es una aplicación que sea directamente de la Afore, sino más que nada es una aplicación que la maneja la CONSAR. Aplica para todas las Afores, no importa que estemos en Banamex, no importa que estemos en Profuturo, etcétera, etcétera. Aplica para todas las Afores, ¿sale? Entonces, la aplicación Afore Móvil es algo que yo les recomiendo mucho que descarguen porque ahí es donde ustedes van a poder monitorear constantemente cómo está la situación en su cuenta de Afore, ¿sale? Cuánto es el saldo que tenemos y obviamente existe también dentro de esta aplicación una calculadora de pensión. ¿Cuánto puedo ingresar al mes y cuánto tendría yo de pensión al final? ¿Ok? Y bueno, de manera, ahondando un poquito más en lo que se puede hacer o lo que debemos o en las tareas que tenemos muy importantes por hacer en nuestra cuenta individual, son varias, ¿no? Hay varias cosas que nosotros podemos realizar y que debemos de realizar algunas cosas para tener todas nuestras cuestiones, para tener todas nuestras cosas en orden, ¿sale? En primera instancia, o lo más importante, es que tenemos que registrar una cuenta individual. Obviamente esto ya lo saben, porque todos tenemos derecho a una cuenta individual, pero también aquí es importante tomar en cuenta, permítame, ok. Aquí es importante tener en cuenta, como ya les había comentado, que todos los trabajadores tenemos por ley derecho a tener una sola cuenta, ¿sale? Todos debemos de tener solamente una cuenta de Afore. ¿En qué casos puede darse el que tengamos dos cuentas? Bueno, y esto va ahondado a una pregunta que también les quiero hacer, me gustaría que también pudieran levantar su mano. ¿Quiénes de ustedes han cotizado también para Seguro Social? Ok, la mayoría, ¿no? ¿Qué sucede con estos trabajadores, o en su caso, qué sucede con las personas que han cotizado para IMSS o para ISSSTE al mismo tiempo? Ok, supongamos que ya coticé hace unos años y estoy cotizando actualmente para ISSSTE, ok. Esos son los casos en los que pueden haber dos cuentas individuales. ¿Por qué? Porque mientras yo estaba trabajando en el Seguro Social,
me pudieron haber asignado una Afore sin que yo me haya registrado y sin que yo hubiera tenido conocimiento de ello. Es decir, yo trabajé por 4, 5, 6 años en Seguro Social y resulta que tengo una Afore en la que nunca acudí, nunca fui, nunca firmé nada, nunca me tomé fotos, o sea, nunca me fui a parar yo ahí, no sé por qué tengo yo esta Afore. Bueno, precisamente es por eso, porque yo coticé iniciando mi vida laboral en el IMSS y obviamente pues al haber transcurrido un año de no haberme registrado en una Afore como tal, me asignan una Afore al azar, ¿no? Puede ser Banco Azteca, puede ser Coppel, puede ser Profuturo, puede ser Sura, etcétera, etcétera. Entonces, esta Afore, aunque no esté registrado directamente, es la que se está encargando de administrar todo lo que yo he cotizado desde que empecé. Obviamente, en cuanto yo ingreso al sector público, por default, en el caso de trabajadores ISSSTE, generalmente siempre les asignan pensionista. O sea, si nosotros les preguntáramos a los trabajadores actualmente o hiciéramos un censo, la mayoría de trabajadores ISSSTE ya tienen pensionista porque es una Afore de gobierno. Por default, muchos trabajadores la tienen, a menos que sí hayan registrado una Afore anterior, ¿no? Entonces, los trabajadores que llegan a estar trabajando en ISSSTE y no tienen pensionista y tienen otra Afore es porque, bueno, en algún momento, pues sí se registraron en su Afore y todo, ¿no? Tienen un expediente conformado. En ese caso, en el caso de que tengamos dos Afores, entonces tenemos que hacer una unificación de cuentas, que es muy importante hacerlo, porque eso nos va a traer problemas al final, ¿sale? Porque por ley nosotros debemos tener solo una cuenta individual, es decir, tener integrados nuestras aportaciones de IMSS como aportaciones de ISSSTE en una sola cuenta individual, ¿sale? Para que de ese modo sea un poco más fácil a la hora de pensionarnos. Y obviamente todo esto conlleva que nosotros debemos de tener un expediente de identificación en nuestra cuenta individual. Un expediente de identificación obviamente es el expediente que nosotros creamos en donde están guardadas nuestras huellas dactilares, nuestra biometría facial, y nuestros datos personales, ¿no? Para que de ese modo nosotros podamos acceder a nuestra información de una manera más fácil y más segura, ¿sale? Entonces, conformar un expediente de identificación es muy importante. Muchas veces, ustedes no me dejarán mentir, y seguramente ustedes están en la misma situación, no les llegan estados de cuenta. Les llegan estados de cuenta a su domicilio o a su correo de sus Afores. Ok, bueno, en su mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, o la mayoría de los trabajadores tienen este problema. No llegan sus estados de cuenta, no saben qué Afore tienen, como ya lo habíamos censado, y obviamente pues no sabemos cuánto es el saldo que tengo, ¿no? Si mis recursos de IMSS y ISSSTE están integrados, tampoco lo sé. Entonces, para eso precisamente es importante el expediente de identificación. Conformar un expediente de identificación me va a permitir que yo reciba cuatrimestralmente los estados de cuenta, poder revisar cómo están mis aportaciones, tanto de IMSS como de ISSSTE, y obviamente saber el saldo, el régimen pensionario. Entonces, aparte de que eso nos va a servir para que nosotros podamos acceder más fácil a nuestra información, nos va a ayudar al final cuando vayamos a pensionarnos, ¿no? Porque obviamente vamos a tener todo en orden, designar beneficiarios, conformar expediente de identificación o actualizar nuestros datos, es la parte o el eje central de todo, del movimiento de nuestra cuenta, ¿no? Porque al final de cuentas, nosotros vamos a poder acceder de manera más fácil a nuestra información. Y bueno, ya casi para ir cerrando esta pequeña charla, como ya les había comentado, el ahorro voluntario es una parte muy importante que yo los invito obviamente a que la realicen, porque como ya les había comentado, hacer ahorro voluntario nos va a permitir tener una mejor pensión al final. Una manera o las formas en las que nosotros podemos hacer este ahorro voluntario son varias, que pueden ser desde hacer depósitos en el banco, directamente en tiendas de conveniencia, pueden ser Chedrauis, etcétera, etcétera, o la más sencilla, que es mediante la aplicación de Afore Móvil. Por eso es que yo les preguntaba, si ya la conocían o si no la tenían, yo los invitaría a que la puedan descargar.
porque desde ahí nosotros vamos a poder hacer nuestras aportaciones voluntarias, ¿sale? Vamos a poder domiciliar nuestra tarjeta, ya sea de crédito o de débito, para que nosotros podamos designar en la periodicidad en la que nosotros queremos hacer aportaciones y obviamente la cantidad. Ustedes pueden aportar desde 50 pesos si quieren, ¿no? Y obviamente es un monto que ustedes pueden ir modificando conforme a sus necesidades, ¿no? Es decir, yo puedo aportar 100 pesos a la semana, o 100 pesos a la quincena, o 1000 pesos a la quincena, o a la semana, o hacer un pago único que sea grande, ¿no? Mediante esta modalidad o mediante esta aplicación nos vamos a poder hacer el ahorro voluntario. Estos ahorros voluntarios se pueden invertir ya sea tanto a largo plazo o a corto plazo. ¿Podemos disponer de estos ahorros? Sí, lo podemos hacer cuando nosotros queramos, ¿sale? Si nosotros hacemos aportaciones voluntarias de manera constante, obviamente en algún momento, si yo tengo un proyecto económico a futuro, yo puedo utilizar este recurso para que yo pueda cumplir con esta meta financiera, ¿no? Es decir, yo tengo una meta a 5 años, puedo meter mi ahorro voluntario y que genere rendimiento y trabaje durante estos 5 años. No lo puedo retirar hasta que se cumplan los 5 años. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero si yo no quiero dejarlo a 5 años y lo quiero dejar a corto plazo, obviamente lo puedo retirar en el momento que yo lo desee. Si yo lo quiero retirar antes de los 5 años y en caso de que lo dejen a largo plazo, sí se puede retirar, pero se les cobraría una comisión del 20%. Esto aplica para todas las Afores y para todas las cuentas individuales, ¿sale? Entonces, el ahorro voluntario nos va a servir de muchísimo, de muchísimo. Es por eso que obviamente incido mucho en esta cuestión del ahorro voluntario, porque es de ahí de donde nosotros vamos a tener o asegurar nuestra pensión, ¿no? Y tener una pensión, en el caso de cuentas individuales. Entonces, es un tema que yo se los dejo principalmente a los que somos cuentas individuales o los que somos más jóvenes. ¿Cuánto es lo que tendríamos que ahorrar? Cada caso obviamente es diferente y obviamente es una preocupación que desgraciadamente pues la mayoría de las personas lo ha hecho o se ha preocupado por esta situación ya hasta cuando nos vamos a pensionar, ¿no? Entonces es mejor checarlo desde ahorita e ir pensando en estrategias que sean viables para que nuestra pensión sea mayor y para que esta preocupación no sea cada vez más grande conforme siga pasando el tiempo. Entonces, pues igual les dejo aquí el contacto de las oficinas, la oficina virtual del ISSSTE, de las ventanillas, para que ustedes puedan comunicarse ahí y puedan aclarar sus dudas en cuanto a su situación, ¿no? Sus tiempos de cotización y en dónde han cotizado, si les hacen falta años reconocidos, etcétera, etcétera, todo lo pueden checar desde aquí. Entonces, si gustan anotarlo. Y bueno, también están nuestros correos. Igual hay muchos medios por los cuales ustedes pueden acceder a toda su información sobre esta situación. Obviamente, yo un servidor, voy a estar en estos días atendiéndolos a ustedes en caso de que tengan alguna duda, ¿sale? Yo voy a estar en un módulo en específico, yo lo solicité desde hace algunos días, entonces me dieron la oportunidad de estar aquí unos días para que yo pueda atender sus dudas de manera particular y les pueda yo aclarar todas las dudas. Obviamente hay otros medios en los que ustedes pueden acceder para toda esta información. O sea, la idea de estas pláticas y de estas visitas es para que ustedes tengan toda la información necesaria y ya no tengan lagunas en cuanto a esto, ¿no? Entonces, están las redes sociales, está la página de Pensioniste, está el correo de atención comercial y obviamente nosotros también manejamos webinars cada mes para que ustedes tengan acceso a toda la información con referente a cuentas individuales, ahorros voluntarios, beneficiarios legales, no legales, y ustedes tengan toda la información a la mano, ¿no? Entonces, yo de todas maneras ahorita, si gustan pasar conmigo, yo les puedo proporcionar mis datos para que se comuniquen conmigo
y se mantengan en contacto conmigo, ¿sale? Igual aquí hay folletitos por si quieren tomar alguno y puedan tener información aquí a la mano. Y pues bueno, por mi parte sería todo. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda o algún comentario que hacer. Sí, adelante. Pues primero agradecerte este apoyo que es muy bueno para nosotros. Yo tengo, sí me llega mi apoyo, cada 6 meses me llega, pero quién sabe cómo me llego porque tendría yo que tener ya como una cita como personal. Pero la pregunta es, yo trabajo en la UNAM, tengo cotizado en la UNAM a 20 años, 18 de los cuales son simultáneos a la cotización de ISSSTE por parte de INA. Okay. Entonces la pregunta es si para mi pensión me juntan la antigüedad o por trabajar, por cotizar simultáneamente a 2 patrones del gobierno, no se junta la antigüedad, o qué beneficios me da el haber trabajado casi 20 años para 2 patrones al mismo tiempo. Ok, obviamente todas las aportaciones que hagamos, independientemente si sea para ENIS o sea para 2 dependencias o patrones, todas van a estar integradas en una sola cuenta. No sé si en su estado de cuenta visualice que estén sus aportaciones IMSS e ISSSTE. ¿Ok? Ese es el tiempo de antigüedad, sí, precisamente. Sí, los dos son ISSSTE, sí, efectivamente. Aunque sean 2 dependencias, obviamente el tiempo es uno solo. Es decir, ¿cómo me explico? Aquí la invitación es que ustedes puedan revisar la página del Sinavit, que es la que yo les había la que apareció hace un momento. En el Sinavit, inclusive va para los trabajadores que también están acá presentes. Ahí va a aparecer los años de cotización que tienen hasta el momento y obviamente un historial de cotización en donde va a estar reflejado los institutos en donde nosotros hemos cotizado, las fechas en las que fuimos dados de alta y de baja y el salario con el que nos tenía registrado. Sí, pero no influye como por ejemplo, bueno, en cuentas individuales ya no importa la cantidad de años trabajados, porque yo decía algo, sumando los años trabajados, la UNAM como patrón y los años como línea como patrón, pues son 40 años, ¿no? En ese sentido no procede, ¿no? Ese pensamiento, ese razonamiento está mal. O sea, no te juntan los años para la pensión, te juntan la cotización que haces y lo que te descuentan en cada patrón. Pero yo no puedo decir, llevo 18 en el INA y 20 en la UNAM, en total son 38 años, no puedo decir que yo he cotizado 38 años para la pensión, para pensionarme, porque ves que dicen, tienes más de 65 y haber cotizado más de 28 años. Pero yo no sé si eso aplica para cuentas individuales o nada más para el 10º transitorio. Ok, eso aplica tanto para cuentas individuales como para 10º transitorio. Sí, o sea, obviamente aunque nosotros hayamos tenido 2 patrones y hayamos trabajado en 2 lugares al mismo tiempo, de alguna manera es un tiempo que está corriendo. Exacto, o sea, al final de cuentas sí se suma. O sea, si usted me comenta que ya son 38 años, son 38 años los que hemos cotizado para el ISSSTE, aunque hayamos tenido 2 patrones. Entonces, en su caso es, por ejemplo, es 10º transitorio, ¿no? No es 10º transitorio, es cuentas individuales. No, yo no soy 10º transitorio, okay. Cuentas individuales. Por eso no aplica esto de la antigüedad en el ISSSTE. Sí, porque es un requisito. O sea, a final de cuentas, exactamente. Ajá, o sea, tanto para cuentas individuales como para 10º transitorio, es un tiempo de servicio que tenemos, que es el requisito. Exactamente. Pero la pregunta es, si tiene 18 años en la UNAM y sería más 20 al revés, 20 años en la UNAM. 20 en la UNAM más 18 en el INA, suman 38. Exacto, para el ISSSTE, porque los dos son ISSSTE, me comentas, ¿no? Sí, si los dos son ISSSTE, entonces para el instituto ha cotizado 38 años. Aunque hayan sido simultáneos. Exactamente, aunque ya entramos trabajado en el mismo, aunque hayan sido al mismo tiempo, aunque se haya trabajado en el mismo. Segurísimo de seguridad. Sí, sí,
Sí, sí, las manos en el fuego. Sí, porque esto para mí significa mucho, para mi caso particular significa mucho, porque de 20 años, si no te cuentan que son simultáneos, si te cuentan que son simultáneos, no tendría 20 años, ¿verdad? Cotizando, pero si se cuentan todo, la suma de los 18 más 20 son 38, entonces yo ya tengo pues más años y me pueden dar más beneficios para jubilarme. sí, exactamente. Yo veo que los beneficios por años de trabajo más bien están en el 10º transitorio que en el de cuentas individuales. También es cierto eso. Bueno, sí, eso sí, sí y estaba muy marcado aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, en 10º transitorio nos ayuda para que nuestra pensión sea al 100%. Para eso nos ayuda, exactamente. Para cuentas Ajá, y para cuentas individuales nos sirve para que nosotros podamos acceder a nuestra pensión. No sé si me explico, porque el otro es mero requisito, o sea, los dos son requisitos, pero en 10º transitorio nos sirve para que nosotros vayamos al 100%. Exactamente, exactamente. Y en cuentas individuales es para que yo tenga ya acceso a pedir mi renta vitalicia o donde que, ajá, a retirar, exactamente. Ya el sueldo va a tener nada que ver en cuentas individuales. Exactamente. Entonces, inclusive lo podemos constatar, o sea, les comentaba yo la página de Sinavit, ahí ya va a venir englobado todos los años que nosotros tenemos de servicio. Entonces, revisar el Sinavit es muy importante, porque ahí se va a ver reflejado o englobado ya todos los años que nosotros hemos cotizado. Al final le va a poner total de años cotizados, 30 y tantos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente va a estar registrado en mi historial de cotización todas las dependencias en las que yo he cotizado en el ISSSTE. Entonces, podemos haber trabajado al mismo tiempo, entonces tienen que aparecer ahí, obviamente, esos dos lugares en donde hemos trabajado al mismo tiempo y englobado los años de cotización. Entonces, la invitación sí es revisar el Sinavit para que nosotros podamos constatar que tenemos englobados esos 38 años que hemos cotizado. Ok, muy bien, no, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Es todo? Ok, bueno, pues les agradezco mucho su tiempo. Me presento, yo soy Mario Romero, estoy para servirles. Si gustan que les pase mis datos, obviamente con mucho gusto les puedo regalar una tarjeta con mis datos. De todas maneras, yo voy a estar estos días atendiendo a ustedes, ahí estar al servicio de ustedes para cualquier cosa que se les llegue a ofrecer. Y bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención y su tiempo. Y cualquier duda, pues estamos en contacto. ¿Sale? Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.